Mi nombre es Nilsa Esponda, fui convocado por 30.000 veces literatura en el programa que llevan tan dignamente Patricia Zunier y Ricardo Montante, para mi portal que se llama Filosofía y Poesía. Bueno, las presentaciones son de rigor porque el currículum ya está puesto por los organizadores de estos portales. Mi nombre es Nilsa Esponda, soy licenciada en filosofía, profesora de filosofía, pedagogía y psicología y actualmente coordinadora de Fundación Jóvenes del Futuro. Escritora, fundamentalmente, que es el sello que llevo en mi ADN. Voy a hablar de la relación entre la filosofía y la pedagogía, que corresponde al último libro que escribí, o no al último que escribí, sino al último que está editado, que se llama Diálogo entre pensador y poeta. El filósofo es un pensador de la palabra, de la verdadera palabra, para que no se degenere. El filósofo y el poeta es el que le pone alas a la palabra. Arranco mi pensamiento desde la filosofía del pensador y filósofo Heidegger y del poeta Hölderlin. Los dos mantenían continuos diálogos entre pensar y poetizar. Heidegger preguntaba siempre al poeta ¿para qué ser poetas en tiempos de penuria? A lo que Hölderlin le contestaba, el poeta es el más aventurado, es el más arriesgado para ir hasta el abismo, sondear todas las pendientes de la vida y buscar la divinidad o las huellas de la divinidad que en esa época él las consideraba ya perdidas. Es muy adecuado este pensamiento para la época en que estamos viviendo, donde la espiritualidad muchas veces quiere ser suplantada por la cibernética, que es bien necesaria y nos permite la extensión al mundo, pero que nunca suplanta la relación del hombre con el otro. Heidegger, filósofo alemán, decía que el hombre es un ser en y un ser con. Al hablar de un ser en, hablaba de un ser en el mundo, pero no se quedó únicamente en el ser en el mundo, sino en el ser con otros. Y habló, miren hasta dónde está la relación entre filosofía y poesía, que el filósofo Heidegger lo primero que hizo es tratar de hacer una localización del verdadero lenguaje. El lenguaje verdadero es aquel que no se pierde en el afán de novedades. El afán de novedades que está dado por la publicidad, por la sociedad de consumo, por la proliferación de la imagen, que hace que el lenguaje, ¿no es cierto?, caiga en una ambigüedad o en una confusión y se transforma en lo que él denomina una habladuría. El verdadero lenguaje no se basa en el se dice, en el se hace, en el se piensa, sino en tratar de tomar el control de nuestra propia responsabilidad del ser, del hacer y del decir. O sea, no debemos repetir las palabras que dicen los demás, sino hablar desde nuestra propia responsabilidad de seres pensantes. Esa es la postura del pensador filosófico, que está muy ligada al poeta, porque el poeta es también el que lanza la palabra y el pensador la piensa, pero el poeta le pone magia y le pone alas. Lo que Heidegger hace es rescatar el verdadero lenguaje, que justamente el verdadero lenguaje debe estar rescatado no solo en la filosofía, sino en la pedagogía. Al hablar, ¿cuándo caemos en la ambigüedad del lenguaje? Simplemente cuando hablamos con supuestos y no cuando decimos las cosas fundamentadamente. Hablar sin saber lo que se dice o lo que se habla, en vez de hablar
para abrirnos al mundo y lograr, ¿no es cierto?, un esclarecimiento de la verdad. Según este pensador y según mi filosofía de la vida, el afán de novedades, las habladurías y las ambigüedades colocan al hombre en un estado de caída. Ahí vemos la caída del ser humano, cuando se deja llevar no por el verdadero lenguaje, sino por el simplemente se dice, se hace, se piensa, pero nunca asumiendo una responsabilidad de lo que decimos. En esa caída, el ser humano huye de sí mismo, no por temor, sino por angustia. Hay una gran diferencia entre el temor y la angustia. El temor es temor a algo definido. La angustia es la incertidumbre de no saber a qué se teme. Pero se siente la angustia y Heidegger, pensador filosófico, considera que la angustia es lo que permite justamente pasar de la existencia banal e inauténtica, donde solo nos guiamos por lo que se ve y no por el verdadero ser, a la existencia auténtica. La angustia es lo que nos convoca, ¿no es cierto?, a llegar a nuestra verdadera esencia. El pasaje de la existencia inauténtica a la existencia auténtica hace que nosotros, en todos los procesos de angustia, en vez de desesperarnos por resolverlo, acojamos la angustia. A Heidegger habla del ser en el mundo. El ser en el mundo, en su origen alemán, es el Dasein. Dasein es para Heidegger el ser en el mundo. Fíjense que el poeta es también un ser que está en el mundo y ambos, pensador y poeta, lo trascienden. Heidegger habla de tres conceptos fundamentales: lo mundano, que es estar en el mundo; lo intramundano, que es estar dentro del mundo; y lo transmundano, que es estar más allá del mundo. El ser en el mundo debe curarse. ¿Y de qué debe curarse?, dice Heidegger, y el poeta le contesta: de omitir. Debe curarse de renunciar a decir la verdadera palabra. Curarse es en el lenguaje de Heidegger, que luego lo toma Hölderlin como poética, es cuidado o preocupación. Quiere decir cuidado con lo que se dice. Preocuparnos, sí, por no lanzar las palabras que ofendan a los demás. El hombre, para el pensador existencialista Heidegger y también para el poeta de la época actual, no es un útil que está al alcance de la mano. El hombre se pierde si se deja guiar por la publicidad, adoptando una falsa seguridad, cuando en realidad lo que debe hacer es calmar sus palabras en un aquietamiento. El aquietamiento es el silencio que nos permite cuidar el lenguaje para transformarlo y justamente hacer de él una poesía. El poeta busca dar un nombre a las cosas, pues está allí tratando de darle un sentido a través de ese nombre. Por eso el poeta es el que llama. En la filosofía existencialista se habla mucho de que el hombre atraviesa el crepúsculo azul. ¿Qué es el crepúsculo azul? El poeta habla del crepúsculo azul como un fundamento sagrado del mundo. Heidegger en ningún momento habla de Dios, tampoco lo niega. Su ocupación es la existencia del hombre en el mundo en una verdadera autenticidad. Pero sí habla de que el fundamento del mundo es lo sagrado, es decir, una fuerza superior del hombre. Entonces, ¿qué pasa con el filósofo? El filósofo señala el lugar que tiene el pensar. Luego
establece una relación con la poesía. Y yo, a través de mis poemas en este libro, considero que la poesía es la punta de jabalina que mueve toda la esencia del hombre. No es solo un diálogo entre poetas, es un diálogo entre pensar, reflexionar y poetizar. Mi poesía saca hacia afuera el adentro para hablar sin testigos. El testigo es el otro, que puede querer una fiesta, pero el poeta a veces y muchas veces necesita y anhela el silencio. La poesía, como el verdadero pensar, deben hacerse sin testigos y luego lanzarse al mundo para reflejarlo. Por eso expreso en mi libro: hoy quiero estar conmigo, hoy quiero la fluidez de Dios hablando en mis andares. Así expreso cuando digo: mi alma se tiñó de Dios y con Él todo es uno. Porque justamente la filosofía y la poesía buscan la unidad del ser. Mi poesía es vivencia de lo eterno, aún en la tierra. Por eso expreso en algunos párrafos: a veces te pierdo, aunque no quiero perderte, porque considero que a veces es necesario perder cosas para no perder el alma. Algunas poesías del diálogo pensador y poeta están expresadas con palabras personales que obedecen sí a un sentido existencialista de la vida. Por ejemplo, la poesía Trincheras Secretas, que dice que el pensar uno se une a la poesía hasta ver de nuevo el viaje de la aurora del alma. Quiere decir que las trincheras secretas permiten que nosotros estemos dentro de nuestro interior para descubrir y tener una nueva aurora, que viene bien a la fecha de hoy, un nuevo renacer. Luego expreso: demasiados escarpadas son las vidas, las rutas están siendo difíciles en la dimensión de la existencia. Eso dice el filósofo. Pero el poeta expresa: yo vivo la magia del vuelo en lo terrenal. No te pido que lo sigas, te pido que lo respetes. Tanto el pensar como el poetizar saben que en el silencio y en la quietud encuentran la magia para la verdadera dimensión con que podamos transmitirnos, comunicarnos y crear puentes a los demás. Iluminar a través de la poesía los sueños, buscando en cada parte de la existencia el destello y la palabra más profunda para resurgir en la verdadera libertad, sin poner rejas, aceptando que el verdadero encuentro es un misterio. En esta síntesis de mi pensamiento filosófico, que ha sido trabajado 2 años en mi licenciatura en filosofía y en su tesis, y además 3 años antes de publicar el libro. En ese trayecto he publicado libros poéticos, y en me lanzo a la reunión del pensar y poetizar. Esta es la primera parte de este portal, agradeciendo desde ya a 30.000 veces literatura en la personalización de Ricardo y Patricia, felicitándoles por tan amplio programa cultural que merece ser destacado, y a toda la audiencia de 30.000 veces literatura, esperando que se sumen. Desde ya, desde Santo Tomé Corrientes, felices Pascuas para todos. Mi nombre es Nilsa Esponda. Fui convocado por 30.000 veces literatura en el programa que llevan tan dignamente Patricia Zúñiga y Ricardo Montante, para mi portal, que se llama
filosofía y poesía. Bueno, las presentaciones son de rigor porque el currículum ya está puesto,